Hola, bienvenidos a este breve vídeo en el que hablaremos sobre los efectos en la comunidad y en la salud de las comunidades afectadas por desastres provocados por amenazas naturales. En este tema lo que vamos a intentar va a ser identificar los posibles efectos de los desastres provocados por amenazas naturales en los servicios, las infraestructuras y las personas, con especial atención en la salud de las poblaciones afectadas. En el momento en que ocurre un desastre, que hablamos del momento cero, tenemos un gran número de población afectada, que dependerá de la exposición y de la vulnerabilidad de las mismas, provocando unos efectos directos: pérdidas humanas, pérdidas materiales, afección en los servicios de las comunidades, las infraestructuras, etc. Estos efectos directos, con el paso de las horas o los días, dependiendo de la situación previa y del tipo de desastre, irán disminuyendo. Pero al cabo de unos días, semanas o meses, aparecerán lo que llamamos los efectos indirectos de dicho desastre. Hablamos, por ejemplo, de hospitales que ya no están disponibles o que han sido afectados y que, por lo tanto, por ejemplo, una mujer embarazada durante el momento del desastre no tiene un seguimiento durante el embarazo, y esto puede provocar problemas a posteriori. Y al cabo de unos meses o años, dependiendo de nuevo del tipo de desastre o del grado de vulnerabilidad y exposición de la comunidad, entramos en fase de rehabilitación, de alojamiento, de servicios, de infraestructura. Para ello es importante también distinguir los efectos por tipo de desastre natural, es decir, los distintos tipos de amenazas naturales, como es un terremoto, una inundación repentina, una inundación lenta, un volcán o un huracán o un tifón, provoca distintos tipos de efectos en distinto grado, ¿sí? Un terremoto, por ejemplo, puede provocar, el riesgo de que provoque muertes es alto. Una inundación repentina también, porque no podemos prepararnos, no podemos mitigar el impacto del mismo. Un volcán, dependiendo del grado de exposición, también provocará probablemente muertes. Tenemos el número de heridos graves. Los daños en las estructuras de salud vemos que es siempre alto, independientemente del tipo de amenaza natural. El riesgo de que las estructuras de salud sufran daños es siempre elevado. Escasez de comida, en caso de terremoto no es algo que suele ocurrir, pero sí, por ejemplo, en caso de inundación, porque se pueden ver afectadas las cosechas o se puede ver afectado el acceso a las poblaciones, ¿sí? Y el desplazamiento de población también vemos que es algo que suele ocurrir. Lo que sí vamos a tener siempre presente es el riesgo de aparición de enfermedades contagiosas a posteriori de un desastre provocado por amenazas naturales. Y es que la probabilidad de que una epidemia ocurra, una enfermedad contagiosa se convierta en epidemia, aumenta mucho con unas condiciones generales insuficientes o condiciones de hacinamiento que pueden resultar del desplazamiento de población en caso de desastre natural. Por lo tanto, vamos a ver los efectos directos, para empezar, en la infraestructura, en los servicios y en la salud. Hablamos de infraestructura cuando hablamos de carreteras dañadas, sistemas de alcantarillado que han quedado afectados, redes de telefonía que caen y por lo tanto no hay opción de comunicación, dificultan la comunicación y esto afecta en la respuesta, sistemas de abastecimiento de agua que se ven afectados y entonces o no hay abastecimiento de agua disponible o la calidad del agua se ve afectada, falta de electricidad, puertos y evidentemente viviendas. En el caso de un terremoto sería obvio. Hablamos de servicios cuando vemos afectaciones en el transporte público, estructuras de salud, de nuevo, que veíamos que es algo que frecuentemente se ve afectado, sistemas de seguridad, mercados, falta de combustible, escuelas que quedan fuera de servicio. Y por último tendríamos la afectación en la salud, los efectos directos en la salud de las personas, como hemos visto, de heridas graves,
laceraciones, quemaduras, traumatismos, shock y trauma de la población debido al impacto del desastre. Pero ¿qué ocurre? En el momento en que hay un desastre, tenemos estos efectos directos, pero dado que también hay efectos directos en la infraestructura y esto provoca una falta de acceso, esas heridas graves se pueden complicar. Y esa falta de infraestructura, como veíamos, de abastecimiento de agua o de alcantarillado, puede afectar en la aparición de enfermedades transmisibles y, por lo tanto, en la aparición de epidemias. Y, por otro lado, vemos también que la afectación de los servicios también provocará una falta de acceso por parte o bien de del personal sanitario hacia los heridos o de los heridos hacia las estructuras de salud. Con lo cual, estas heridas se pueden complicar y la probabilidad de enfermedades transmisibles aumenta. Cuando hablamos de heridas, vemos dos tipologías, ¿sí? Las que necesitan atención inmediata con el objetivo de salvar vidas. Hablamos de síndrome por aplastamiento en caso de terremotos, heridas múltiples, amputación, asfixia. Generalmente son heridas que requieren lo que se puede definir como cirugía de guerra. Y luego tendríamos las heridas que necesitarán atención en las primeras 48 horas. El problema es que todas llegan al mismo tiempo y esto hace que sea esencial establecer un buen triaje para poder seleccionar, poder categorizar y priorizar las que requieren una acción inmediata o las que pueden esperar. Si hablamos de las enfermedades transmisibles, sabemos que tenemos tres posibilidades principalmente de transmisión de este tipo de enfermedades de persona a persona, como sería el sarampión, meningitis, infecciones respiratorias, como sería el ejemplo del COVID, a través del agua, como serían diarreas, cólera, hepatitis, o a través de vectores, que son las enfermedades de transmisión vectorial, como pueden ser la malaria, el dengue, la fiebre amarilla. Si sabemos la vía de transmisión, podremos prevenir o mitigar dicha transmisión. Y esto lo haremos estableciendo una serie de actividades de respuesta en salud pública, por ejemplo, de persona a persona, evitar multitudes, establecer sistemas de aislamiento, reforzar la inmunización, evidentemente tratar los casos, sistemas de control infeccioso, como puede ser el lavado de manos, la desinfección de espacios, la ventilación. Todo esto lo hemos visto muy claramente con el COVID. Si son enfermedades transmisibles por agua, hablamos de control de desechos humanos, garantizar el acceso a agua limpia y segura, que no esté contaminada, que esto lo podemos hacer bien tratándola, hirviéndola. Podemos hacer control vectorial porque hay vectores que viven en el agua o se reproducen en el agua, sistemas de aislamiento de nuevo o campañas de vacunación. Y por último tenemos el control infeccioso que podemos realizar en enfermedades de transmisión vectorial o el aislamiento o evidentemente el tratamiento de casos. Hablamos, por ejemplo, en zonas de malaria, pues el uso de mosquiteras, por ejemplo, que sería algo muy eficiente. Y por último, no debemos olvidar los efectos en la salud mental a nivel inmediato y a medio y largo plazo de la afectación de desastres no solo naturales, de desastres en general en la población y el consecuente impacto de estos efectos en la salud mental en la salud de las personas. Hablamos, y entonces en este caso lo que intentaríamos es establecer primeros auxilios psicológicos durante las primeras horas y apoyo psicosocial en global y a medio y largo plazo. Muchas gracias. Esperamos que los efectos en la comunidad y en la salud de dicha comunidad hayan quedado bien explicados y os agradecemos la atención.